Hola, bienvenidos sean a este video demostrativo de la práctica número 3 del Laboratorio de Electrónica Digital, implementación de funciones lógicas. A continuación les mostraré la comprobación de funciones booleanas por medio de simulación en Multisim 12. Para comenzar, se debe entender lo que es una función booleana. En matemáticas, una función booleana es una función cuyo dominio está conformado por los valores binarios del 0 o 1, que vendrían siendo falso o verdadero respectivamente, y cuyo codominio son ambos valores 0 o 1. Con esto decimos que para cada función los valores solo varían entre ceros y unos, y el resultado siempre va a ser un 0 o un 1. Las funciones pueden representar de diferentes maneras, y todas son correctas. A continuación les presentaré la manera gráfica, que vendría siendo con un diagrama mostrando la simbología de las compuertas lógicas. Aquí tenemos un diagrama del tipo gráfico, en donde se muestran las compuertas tal y como son en su simbología. Aquí venimos teniendo ejemplos de la compuerta AND y la compuerta OR. Este es un diagrama completo. De la misma manera se puede tener de manera algebraica, que es teniendo la fórmula representada de esta manera, donde X vendría siendo el resultado. Aquí también tenemos la tabla de verdad, en la que se muestran todas las posibles formas que se pueden presentar en una función con sus respectivos resultados. Estas representaciones son utilizadas de diferente manera, pero todas representan lo mismo y llegan al mismo resultado. A continuación lo vamos a comprobar. Tenemos en cuenta que esta simulación de multisim en tiempo real tiene que coincidir con esta tabla del arreglo 1 de la práctica 3. Aquí a continuación tenemos tres indicadores. Cuando un indicador está encendido quiere decir que está en 1, que viene siendo esto, que está en cierto y está mandando un voltaje. Cuando está apagado quiere decir que está en 0. Este representa a la entrada A, la entrada B y la entrada C. Ceros y unos. A continuación veremos cómo es que funciona la simulación. En este momento tenemos 3 ceros. Como verán en la tabla de verdad, la salida es 0. Ahora haremos la comprobación de la tabla de verdad. Tenemos en el primer arreglo 0, 0 y con la salida 0. En este momento tenemos los 3 indicadores apagados, por lo que estamos teniendo 3 ceros en la entrada y un 0 a la salida. La salida está representada por este pequeño indicador de diferente color. Cuando está encendido quiere decir que la salida es 1. Bien, tenemos la tabla de verdad con 0, 0, 0 igual a 0, como nos muestra también Multisim. Cuando cambiamos la entrada C por un 1, vemos que la salida es 0. En la segunda cambiamos B a un 1 y C por 0 otra vez, y vemos que la salida es 0. Vemos que si tenemos B y C en 1, la salida tiene que ser igual a 1, y como vemos el indicador se enciende. Ahora tenemos 1, 0, 0, que vendría siendo este arreglo. La salida es igual a 0. A continuación tenemos 1 en la A, 0 en B y 1 en C. Vemos que la salida es 1. Se comprueba la tabla de verdad. Ahora tenemos 1 en A y B y 0 en C. Vemos que en la salida también tenemos un 1. Ahora tenemos 1 en las 3 entradas y comprobamos que en la salida también tenemos un 1. Ahora mostraremos el arreglo 2. En el arreglo 2 tenemos esta tabla de verdad. Vemos que la función es diferente. En esta son 3 negaciones, luego una multiplicación y una negación al final. La tabla de verdad dice que cuando los 3 son ceros, la salida es 0. Cuando 0, 0, 1, hay un 0 al final. Ahora vamos a correr el Multisim y vemos que cuando los 3 están en 0, la salida es 0. Cuando vemos 0, 0, 1, la salida es 0. Cuando tenemos 0, 1, 0, la salida es 0. Ahora cuando tenemos 1 en B y C y 0 en A, la salida es igual a 1, por lo que se enciende el indicador naranja. A continuación vemos que tenemos 1, 0, 0 con la salida 0. Luego tenemos 1, 0, 1 y salida igual a 1. Cuando tenemos 1, 1, 0,
la salida también es igual a 1. Y cuando tenemos todos 1, la salida es igual a 1. ¿Qué nos dice esto? Que A es 1, B es 1 y C es 1. Y la salida es igual a 1. La tabla de verdad nos dice lo mismo, lo que nos dice que el circuito está bien hecho. Ahora vemos el arreglo número 3. En el arreglo número 3 comenzamos con dos negaciones, luego dos multiplicaciones de la compuerta AND y terminamos con una suma, compuerta OR. Tenemos la tabla de verdad del arreglo 3, tenemos la función algebraica y ahora procederemos a comprobar la tabla de verdad. Aquí tenemos que cuando las tres entradas son 0, nos da una salida igual a 0. Cuando las primeras dos entradas son 0 y z es igual a 1, la salida es igual a 1. Ahora si tenemos 0, 1, 0, la salida es igual a 0. 0, 1, 1, la salida es igual a 1. Nos enciende nuestro indicador. Si tenemos 1, 0, 0, también la salida es igual a 1. Así como nos muestra nuestra tabla de verdad. Cuando tenemos 1, 0, 1, también la salida es 1. Ahora al poner 1, 1, 0, la salida es 0. Ahí se nos apaga nuestro indicador. De igual manera, cuando tenemos los 3 en 1, nuestra salida va a ser 1. Esto comprueba nuestra tabla de verdad previamente hecha. Comenzaremos con la simulación del arreglo 4. En el arreglo 4 tenemos una negación y una compuerta AND seguido de una compuerta AND y la salida, con las mismas variables X, Y y Z que se utilizaron en el arreglo 3. Bueno, ahora comprobamos el arreglo número 4. Aquí nos muestra la tabla de verdad que la fórmula algebraica de X igual a X por Y por Z negada. De manera más gráfica vemos que tenemos una compuerta AND y una NOT seguida por una compuerta AND y después la salida con las variables X, Y y Z. Cuando tenemos 0 en las tres entradas, la salida es igual a 0. Ahora cuando tenemos 1 en la salida Z, la salida es igual a 0 también. Cuando tenemos la 0, 1, 0, tendríamos 0 en la salida. 0, 1, 1, también tendría un 0 en la salida. Cuando tenemos 1, 0, 0, de igual manera tenemos un 0 en la salida. 1, 0, 1 también nos da como resultado un 0. Luego tenemos 1, 1, 0. Nuestra tabla de verdad nos dice que a la salida nos da un 1 y se comprueba con multisim, tomando en cuenta que se encendió el indicador de 1. Luego al final tenemos 1, 1, 1 que nos da una salida de 0. Con esto finalizamos la práctica. Ya tenemos 4 arreglos comprobados de manera algebraica, con la tabla de verdad y con la manera gráfica. Gracias.